lo largo del siglo XIX, en ese paso de la Edad Moderna a la contemporánea, la antigua nobleza, que sufre una crisis de legitimidad social frente a la burguesía y la nueva nobleza, cambia sus políticas artísticas al mismo tiempo que se produce la institucionalización de un nuevo sistema artístico. Para hablarnos de todas estas cuestiones nos acompaña hoy en el estudio José Antonio Vigara Zafra, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Hola Clara, ¿qué tal? Bueno, como es de sobra conocido, el siglo XIX supuso el afianzamiento del nuevo sistema artístico contemporáneo y fue el momento en que la noción de bellas artes se convirtió en un relato cultural dominante y universalmente aceptado, además. Pero ¿podrías explicarnos en qué consistió este cambio en el mundo del arte? Bueno, pues en primer lugar habría que decir que el nuevo sistema artístico contemporáneo se fue configurando desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante y va a suponer sobre todo un cambio radical en lo relativo a las relaciones que se establecen entre los artistas y los mecenas. En ese sentido, tuvo una importancia capital el cambio desde en un ámbito dominado por los gremios hacia otro liderado sobre todo por el sistema de las academias. De esa forma, las academias supusieron la definitiva institucionalización de este sistema de las bellas artes, dotando de una instrucción reglada a los futuros artistas. Pero sobre todo fue clave la aparición de los salones, estos salones dependientes de las citadas academias, que constituyeron ante todo los espacios donde de forma periódica se exponían sus obras los artistas para ser juzgadas sobre todo por un nuevo público que las juzgaba en clave estética y, lo que es más importante, compradas por unos nuevos clientes que eran muy distintos a los que se habían interesado por el arte en siglos anteriores. Y me explico. Durante la Edad Moderna, el mundo del arte giró en torno a los estamentos privilegiados de la sociedad, fundamentalmente, que los constituían pues la monarquía, las élites eclesiásticas, la nobleza, y que eran ellos los que imponían los temas y las iconografías a las obras de arte que encargaban tanto artesanos como artistas, etcétera, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XIX todo esto va a cambiar de forma radical. Por un lado, el mecenazgo artístico de la Iglesia menguó hasta ser casi insignificante en la sociedad. Y por otro, y lo que es más determinante para el tema que estamos citando ahora mismo, la burguesía, que era el nuevo grupo social emergente, cogió las riendas del poder político y también, como no podía ser de otra forma, del mundo del arte, imponiendo un nuevo sentido estético a las obras de arte. Por eso, de forma general, estos nuevos clientes burgueses ya no imponían un relato a los artistas, como sucedió en siglos anteriores, sino que acudían a estos salones que hemos comentado anteriormente o a las exposiciones para admirar y adquirir obras en función, sobre todo, del gusto estético. Bueno, José Antonio, entonces, ¿de qué forma afectó este cambio en el mundo del arte a las políticas de legitimación artística de la nobleza española? Pues afectó en muchos sentidos y podemos ir comentando algunos a continuación, ¿no? Pero fundamentalmente afectó en lo relativo a la configuración conceptual de las colecciones artísticas de la nobleza. Y me voy explicando. Estas colecciones de arte que tenían los aristócratas y que completaban los espacios más distinguidos de todas estas residencias de los nobles, habían tenido fundamentalmente un sentido genealógico, es decir, sirvieron para ejemplificar mediante imágenes la importancia que había tenido un determinado linaje familiar y, por tanto, estaban destinadas al consumo interno de los integrantes de esta familia. Más o menos les servían como espejo de virtudes o como un ejemplo para imitar durante toda su vida, ¿no? De ahí que en las galerías nobiliarias proliferasen sobre todo las pinturas que contaban, por ejemplo, las hazañas bélicas de sus antepasados, los retratos familiares de esos antepasados más prestigiosos que habían ayudado a configurar el Imperio Español, por ejemplo, o que las armerías estuvieran repletas de espadas, armaduras y otro tipo de objetos vinculados con el esplendor de la familia en esos tiempos pasados, ¿no? Pero a medida que avanzó el siglo XIX, frente a este carácter genealógico que estamos viendo en estas colecciones nobiliarias, las élites burguesas impusieron unas políticas artísticas basadas sobre todo en la emergente sociedad de consumo, en la institucionalización de las bellas artes que hemos visto a través de las academias y en la condición puramente estética, y esto es lo fundamental, de todos los objetos exhibidos en estas colecciones. Entonces, si las élites burguesas dominaron el sistema artístico a lo largo de todo el siglo XIX, ¿cómo reaccionaron los nobles ante esta cuestión? ¿Dejaron a un lado su importante patrimonio artístico y cultural que habían ido acumulando en sus palacios o lo reconfiguraron para adaptarlo a los nuevos tiempos? Pues es una pregunta muy interesante que estamos investigando en un proyecto de investigación que tenemos en la UNED con el profesor Antonio Orquízar y otros colegas. Y es muy interesante porque la nobleza en el siglo XIX siguió teniendo un papel muy destacado en las políticas culturales y artísticas de la España del siglo XIX. De hecho,
Gracias a esta posición preferente que seguían manteniendo las élites nobiliarias dentro de esta administración estatal, favorecieron el asentamiento de este nuevo sistema artístico en España, un sistema artístico que era de origen burgués, pero ellos favorecieron el establecimiento de este sistema. Por ello, la vinculación de muchos de estos nobles con la gestión académica, museística, expositiva en España, va a resultar clave para entender la reconfiguración de las condiciones de accesibilidad a todas estas colecciones nobiliarias, aplicando, y esto es importante, los cánones estéticos a sus propias colecciones, que ya hemos dicho que eran antes de ámbito genealógico normalmente, ¿no? E iniciando la progresiva musealización de las estancias palaciegas. ¿Qué es lo que quieres decir cuando hablas de la musealización de los palacios? Cuando hablo de este término, musealización de los palacios, me refiero a que desde finales del siglo XVIII, más o menos, la apertura pública de los museos estatales en toda Europa tuvo una repercusión decisiva en la nueva forma de entender y de visionar las colecciones por parte de la nobleza. En siglos anteriores, estas colecciones de estos aristócratas eran de carácter privado, fundamentalmente, lo hemos comentado antes, y tenían una función genealógica destinada tan solo al consumo del reducido núcleo familiar. Sin embargo, a medida que avanzó el siglo XIX, esta lectura en clave genealógica de la que estamos hablando, de todas estas colecciones que estaban alojadas en las residencias nobiliarias, coexistió, y esto es lo importante, con la apreciación propiamente artística y estética de las mismas, terminando por imponerse estos valores de legitimación estética durante el último cuarto del siglo XIX, frutos, sobre todo, de la abolición definitiva del mayorazgo y la consecuente depreciación del carácter histórico de todas estas colecciones nobiliarias. José Antonio, ¿podrías ponernos algún ejemplo más concreto de todo esto que nos estás contando? Se podrían mencionar muchísimos ejemplos que hemos estudiado y otros colegas se han publicado en distintas revistas académicas, ¿no? Pero para el caso español, por ejemplo, podemos citar el novedoso ejemplo del 14º duque de Alba, que es Carlos Miguel Fitzjames Stuart, es el gran coleccionista de los Alba en el siglo XIX, y lo interesante es que habilitó entre 1830 y 1835 una especie de galería pública donde exponer algunas de las piezas más destacadas de su colección familiar y sobre todo de las adquisiciones que había ido adquiriendo durante el gran tour que hizo por Italia y por Francia. Aunque el concepto de esta galería pública del 14º duque de Alba no era equivalente a nuestra idea actual de museo, estos museos públicos como por ejemplo el Museo del Prado, sino que era más bien una casa destinada a la exposición de cuadros o quizás, porque no lo sabemos concretamente, podía ser un local anejo al palacio, tal como se había visto en algunos de sus viajes, ¿no? Desde luego, probablemente no pensaba en un museo abierto a todo el mundo, como vamos diciendo, sino que estaba destinado sobre todo a los estudiosos, a los artistas y a los nobles y pares viajeros que iban pululando por toda Europa y que hacían estas peticiones de visitar este tipo de palacios. Además, otro ejemplo interesante, en esos mismos años, los duques de Osuna van a estructurar su Almería como un museo histórico, y esto es una novedad, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, cómo hacen una puesta en escena de todas las piezas que tenían en esa armería, que incluía, por ejemplo, peanas neogóticas para distintas armaduras, ¿no? Es un concepto ya de museo. Para finalizar, quizás un ejemplo muy significativo va a ser el caso del tercer duque de Fernán Núñez, que en el Palacio Familiar de Madrid inició la reorganización de toda esa colección. De este palacio vamos a ver que los salones de la planta representativa de esta residencia constituyeron auténticos museos para la exhibición de las obras adquiridas en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, al tiempo que mostraron la mutación simbólica de todas estas piezas, es decir, cómo todas estas piezas cambiaron de significado, que es lo interesante, lo que nos interesa ver en el siglo XIX. De esta forma, toda esta incipiente musealización o reorganización de la colección quedó atestiguada, por ejemplo, por el hecho de encargar nuevos marcos para los lienzos que tenían ahí desde el siglo XVI, XVII y tal, que van a encargar nuevos marcos donde viene una pequeña cartela abajo que destacan los autores. Entonces, eso tiene un carácter sobre todo estético y de prestigio al un noble encargar una obra a un artista muy destacado. En esta misma línea, las alusiones al patrimonio de carácter genealógico fueron cada vez más reducidas y en la mayoría de los casos aludieron simplemente a los valores estéticos de las obras que se representaban. Me explico, por ejemplo, los retratos familiares del sexto y el séptimo conde de Fernán Núñez, que se atribuyen a Goya, cuando se citan en la prensa vamos a ver que no están destacando la personalidad de estos dos nobles que fueron muy importantes en la época, sino que destacan estos retratos porque fueron obra de Goya. Y por tanto, lo que están llamando la atención es del valor estético de estas obras. Bueno, y al margen de esta musealización de los palacios y del carácter más público de las colecciones de la nobleza, ¿de qué otra forma participaron en el nuevo sistema artístico contemporáneo los nobles españoles? Pues muy pronto todas estas élites nobiliarias entendieron que la promoción del arte, además de que era una eficaz estrategia de comunicación social,
constituía sobre todo una actividad que en sí misma supuso una señal de prestigio para ellos, de publicitación de estas familias nobiliarias, ¿no? Y por tanto era uno de los servicios que se esperaba por parte de este estamento, ¿no? Así, desde la segunda mitad del siglo XIX, no resulta extraño que la publicitación de las actividades artísticas de la nobleza a través de la prensa supusiera un instrumento de primer orden para dejar constancia de la distinción de una determinada familia. Es decir, era publicidad, como actualmente es la revista Hola, por ejemplo. Así, la prensa informaba puntualmente de las adquisiciones, los encargos y todo tipo de asuntos en los que los nobles y artistas pudieran estar implicados. Por continuar y mencionándote el ejemplo del tercer duque de Fernán Núñez, del que hablábamos anteriormente, en el campo del mecenazgo artístico fue uno de los principales mecenas de la época, no solo en España, sino en Europa, y destacaba, por ejemplo, por su asidua asistencia a los salones y exposiciones nacionales de bellas artes, que lo interesante de todo esto es que toda esta asistencia a estos salones, la adquisición de obras, era reflejada en la prensa tanto nacional como extranjera de la época, y esto supone una señal de prestigio para este noble. Así resulta especialmente interesante el uso que hizo el tercer duque de la prensa para publicitar sus propios encargos artísticos, consiguiendo visibilizar su trayectoria como persona pública, porque en esa época había sido alcalde de Madrid, pertenecía a los integrantes del Senado, fue embajador en París en esa época, o sea que le interesaba estar en el candelero social, ¿no? Por ello, vamos a ver que va a hacer promoción de distintas obras que encargó. Una muy conocida fue una escultura que encargó al escultor Rosendo Novás, Últimos momentos de un torero, que luego fue galardonada en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1871, y todo esto salió en la prensa a bombo y platillo. Pero sobre todo fue muy conocido por todo el interés mediático que despertó en la prensa de la época, el concurso público que convocó hacia marzo de 1868 para pintar una escena de la Guerra de África que conmemorara la figura de Leopoldo O'Donnell, que había muerto un año antes. A este concurso, que ya digo fue muy famoso, se presentaron más de 20 artistas, todos procedentes de la academia y todos muy prestigiosos, pero finalmente el tercer duque se decantó por la propuesta de Vicente Palmaroli, que es un autor del XIX muy conocido. Este artista incluso se le pagó para que fuera a Marruecos y se documentara, y de cuyos progresos se fue informando puntualmente en muchísimos artículos en distintos periódicos de la época. Finalmente la obra se concluye en 1870, se presenta al año siguiente a la Exposición Nacional, donde tiene una crítica horrible, pero aunque la crítica fue muy mala al artista, siguió sirviendo este tercer duque de Fernán Núñez para publicitar su imagen a través de la prensa. Bueno, José Antonio, ya sabemos que a finales del siglo XIX en España la nobleza había perdido gran parte de su poder e influencia política, pero al margen de las actividades que has citado a nivel cultural y artístico, ¿reaccionaron con alguna iniciativa que permitiera seguir afianzando la unidad identitaria y los valores del grupo aristocrático con respecto a la burguesía? Pues se podrían citar algunos casos relevantes sobre este tema, pero en la actualidad estoy estudiando un caso que me parece muy destacado, ¿no?, para hablar de la pervivencia de los valores nobiliarios, de estos antiguos valores nobiliarios de los que estamos hablando, ¿no? Se trata de las políticas artísticas que van a llevar a cabo los grandes de España, fundamentalmente, que es esa antigua nobleza que fue ennoblecida más o menos en tiempo de Carlos V y que han ido arrastrando esa sangre antigua por el panorama de la política española, ¿no? Estas iniciativas que van a realizar los grandes de España sobre todo van a destacar la organización de las llamadas exposiciones de arte retrospectivo o arte antiguo. Esta nobleza antigua de la que estoy hablando, sobre todo los grandes de España, tras la Guerra de Independencia, se agruparon en una institución que recibió el nombre de Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. En líneas generales se trató de una institución que aglutinó al grueso de los grandes de España, que generalmente residían todos en Madrid, y cuya función principal fue la de ser un órgano consultivo de la corona, pero esta función principal cambió con el paso de los años hacia una labor más centrada en la defensa de las prerrogativas de los nobles y la salvaguarda interna de tan selecto grupo social. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las iniciativas tratadas por esta Diputación de la Grandeza atendieron principalmente a cuestiones políticas y fiscales relacionadas con las prerrogativas nobiliarias, como estamos diciendo. No obstante, a través del uso de la documentación inédita que he ido mirando en diversos archivos y de la prensa coetánea, he podido ver que la actividad cultural de este organismo, de esta Diputación de la Grandeza, fue bastante notable, ¿no?, en el último cuarto del siglo XIX. Sobre todo lo referente a la promoción y participación de algunos de sus integrantes en las llamadas exposiciones de arte retrospectivo, donde todos estos nobles exhibieron los objetos más relevantes de sus colecciones históricas y artísticas. Por lo tanto, resultó un espacio muy interesante para el análisis de la combinación de estas narrativas genealógicas,
de la historia del arte y de la identidad nacional, y esto es esencial, así como de la repercusión de todos estos objetos en la esfera pública, normalmente a través de la prensa. Bueno, José Antonio, ¿podrías comentarnos algunos ejemplos concretos de estas exposiciones de arte retrospectivo? Bueno, todas estas exposiciones de arte antiguo sabemos que se consolidaron en Europa en el último tercio del siglo XIX, sobre todo en Londres y en París, gracias al impulso que supusieron las exposiciones universales y a la necesidad que había por parte de la nobleza de dotar un sentido público a sus colecciones, como hemos dicho a lo largo de este programa. De la participación de los grandes de España en todas estas exposiciones de arte antiguo ya tenemos algún precedente, por ejemplo en la Exposición Universal de París de 1867, donde sabemos que el duque de Alba expuso algunas de sus espadas, pero sin duda fue la Exposición Universal de París de 1878 la que va a ser un punto de inflexión para la participación de los grandes en este tipo de exhibiciones. Y además va a ser el antecedente directo de futuras participaciones en certámenes de arte antiguo donde mostrar todas estas colecciones. Esta exposición de París del 78 constituyó un éxito para la crítica y la prensa, y además en el caso en concreto del stand español hablaron de la presencia de las armaduras de Carlos V o la del duque de Alba, que evocaban la supremacía del Imperio español, conformando de esta forma una idea de España como nación construida a partir de los mitos históricos provenientes de la realeza y sobre todo de la aristocracia. Con todos estos antecedentes, sobre todo he estudiado el caso de una exposición de arte retrospectivo que organizó esta Diputación en concreto de la Grandeza de España y que se organizó en mayo de 1881 en Madrid, en un edificio que se conoce con el nombre de la Platería de Martínez. Lo singular de esta exhibición es que consistió en el primer proyecto artístico de carácter corporativo impulsado por la citada institución nobiliaria de la que venimos hablando y con la participación exclusiva de sus miembros. Para ello se creó una comisión conformada por varios nobles, destacando sobre todo la figura del conde de Valencia de Don Juan, que tiene un edificio aquí en Madrid con unas colecciones asombrosas, ¿no? Pero desde el punto de vista museográfico, lo que destacó de esta exposición es que estuvo estructurada en 3 áreas temáticas bastante bien diferenciadas, ¿no? La primera, dedicada a objetos de especial relevancia para la historia de España, en su gran mayoría, y esto es lo interesante, reliquias que atesoraban todos estos nobles en sus colecciones y que evidenciaban la importancia de estos linajes en la definitiva expulsión de los musulmanes de la península ibérica, y dieron buena cuenta de ello, por ejemplo, pues armaduras que aportaron el duque de Medina Sidonia o el duque de Osuna, o por ejemplo las espadas cedidas por el marqués de Cerralbo. Luego, la segunda de esta parte de la muestra estuvo compuesta por obras de arte propiamente dichas, con especial atención al mobiliario, es decir, a todos los muebles, y a la orfebrería de los siglos XV y XVI, aunque nos faltaron los cuadros de autores muy prestigiosos y conocidos como Van Dyck, Murillo, Goya, etc. Luego en la última zona ya estuvo reservada a las piezas aportadas por la Casa Real y que legitimaba de alguna manera el estatus de la grandeza de España, de todos estos nobles que venían amparados por el rey de España. En definitiva, las exposiciones de arte retrospectivo o de arte antiguo constituyeron un buen ejemplo de las narrativas de memoria nobiliaria en la esfera pública, intentando construir de esa forma una imagen de prestigio a través de la prensa del momento que vinculara directamente las acciones históricas de la nobleza a través de los objetos expuestos con la formación de una identidad nacional cuyo cénit fue sin duda el Imperio Español. Bueno, conseguir prestigio a través del arte. José Antonio Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Gracias a ti.